Eh, no han sido solamente autores, todos han sido militantes del anarquismo. Bakunin estuvo, si no me equivoco, 7 veces preso en la cárcel de Siberia, se escapó 7 veces también. Enrico Malatesta escribió desde la cárcel, estuvo preso por luchar o sea, luchar por los derechos de los trabajadores, luchar por jornadas laborales reducidas. O sea, todos fueron no solamente autores intelectuales, sino militantes del anarquismo. Y en ese sentido también, acá hay que distinguir la anarquía tal, que también tiene una historia tremendamente interesante. De hecho, particularmente en Argentina, el anarquismo tiene una historia tremendamente interesante. Los anarquistas llegaron en la primera década, en la primera y segunda década del siglo XX a Buenos Aires con los primeros, eh, con la primera migración masiva italiana, francesa, alemana y española. Y son responsables de un montón de cosas que hasta el día de hoy continúan, digamos. Por ejemplo, uno de los gremios más importantes, primero la organización sindical, las primeras organizaciones sindicales, de hecho la organización de trabajadores eh, de trabajadores de la construcción es de origen anarquista, no posterior. Lo mismo algunos gremios como los panaderos, particularmente de los panaderos tienen como historias bastante pintorescas. La mayor parte de las masas que conocemos en Argentina tienen nombres anarquistas y son críticas sociales. El vigilante hacia la policía, la escuela de fraile hacia la iglesia, tienen todos como el cañoncito, ¿no? También hacia los militares. Eh, Tiene una tradición larga de crítica social a través del propio ejercicio de su trabajo y la realización de panfletos. En este sentido, como la actividad del anarquismo en los primeros años, en las primeras 2 décadas del siglo XX, condujo en mucho a la organización de algunas luchas sociales en Argentina particularmente, como por ejemplo la ley de alquileres, la primera ley de alquileres del país, tuvo como origen una lucha del anarquismo por detrás. Entonces, estamos de lado a lo que es el movimiento anarquista. Vamos a hablar sobre la reflexión ideológica del anarquismo. O sea, de dónde parte, digamos, esa reflexión ideológica. Y por eso también acotamos históricamente. No es lo mismo decir cuando hablamos del anarquismo, de la reflexión de sus autores, que el desarrollo del movimiento anarquista y de la existencia posterior. También hay ramas del anarquismo posteriores que no la vamos a ver acá, digamos, como lo que se llama desde los 70 en adelante el anarcocapitalismo, que es parte, por ejemplo, de la teoría libertaria, de los liberales libertarios. Algunos asumen como una teoría anarcocapitalista, porque no parte esta tradición tampoco, porque también dejan de lado algunas cosas, bastantes cosas, tenemos que verla por como una especificidad propia, no como al menos heredera de esta tradición anarquista. Bien, ¿por qué decimos que el anarquismo era socialismo? Bueno, es socialismo porque, primero, hay dos males, o sea, la idea de la propiedad privada eh, es justamente una crítica al socialismo. Cuando entendemos propiedad privada, tenemos que intentar entender no la propiedad, no la posesión de los bienes propios, ¿sí? Cuando hablamos de propiedad privada, hablamos de la propiedad de los medios de producción. O sea, en esto, tengamos siempre claro en esto, porque como hay una suerte de confusión que tiene su origen claramente en críticas de los contrarios, digamos, ¿no? O sea, la idea de que tanto el marxismo como el anarquismo van por la propiedad de las personas, o sea, que no quieren que vos tengas nada tuyo. No, no es esa la idea es que no haya una explotación basada en que unos o una minoría improductiva tiene los medios de producción, es dueña de los medios de producción y se adueña mediante la opresión de la vida, la libertad y la fuerza de trabajo de la clase trabajadora.
Entonces, la idea de propiedad que se está discutiendo acá es la idea de la propiedad privada de los medios de producción, ¿sí? Entonces, tengamos siempre presente eso. Y la idea del lucro, eso es algo también, la idea del lucro, como, o sea, la crítica del lucro, va a ser algo bastante relevante dentro del socialismo y del anarquismo, particularmente del anarquismo. La idea, para el anarquista, la idea de la propiedad es un poquito más radical todavía. La idea de la propiedad es un robo. O sea, la propiedad en sí es un robo, porque uno se adueña de una parte, excluyendo al resto, eh, sin ninguna justificación que haga que el resto se quede excluido. O sea, la idea de que la propiedad, y en este sentido cualquier tipo de propiedad es un robo, implica que la visión sobre los bienes del anarquismo es una visión comunitaria, es una visión de vos tenés que tener derecho a usar todas las cosas que necesites, que puedas llegar a requerir. Ahora, ningún ejercicio de la libertad da derecho a anteponerse a la libertad de los otros, o sea, a ejercerse por encima de la libertad de los otros, excluir una porción del mundo del resto y llegar a que no puedan avanzar sobre eso. Entonces, acá hay una doble crítica a la propiedad privada. La propiedad privada como algo, como los términos de la propiedad privada de los medios de producción, que es como el problema central del capitalismo, y respecto a la idea de la propiedad como una exclusión del mundo, o sea, la exclusión del mundo para que yo sea el único que pueda gozarla y pueda utilizarla sin importar si es necesaria o no, si la necesito o no. Entonces, esa idea de la propiedad como algo no comunitario, como algo no social, también es como es algo que ataca el anarquismo. Y por eso vamos a decir que es esencialmente socialista. Sin embargo, hay una primera diferencia. El Estado no es, en el anarquismo, particularmente la reflexión de Proudhon, que es como el primero. Proudhon tiene varias obras famosas, quizá la más conocida de ellas es Filosofía de la Miseria, que va a recibir, que se escribe, de hecho, o sea, Proudhon escribe en la época de Marx y ellos intercambiaban, tenían un intercambio epistolar bastante grande, ahí también había una lucha de egos bastante grande. Proudhon no quiso escribir parte del Capital para Marx, no quiso hacer un aporte al Capital de Marx. Creía que Marx estaba metodológicamente equivocado, Marx lo critica un poco injustamente, también hace un muñeco de paja de la teoría de Proudhon, lo hace un hegeliano cuando Proudhon no es un hegeliano y le dice un mal hegeliano encima y le escribe un libro entero que se llama Miseria de la Filosofía, que es como la inversión, una joda, que hace una inversión de los términos del libro de Proudhon. Eh, pero en general va a haber un desacuerdo eh, metodológico, que lo vamos a ver un poquito después, que lleva en esto, se lleva a una reflexión bastante central, digamos, en esto, ¿no? El Estado no es como en el marxismo, como ya hemos visto en el marxismo, el Estado que es una superestructura al servicio de las relaciones de producción, o sea, el Estado es uno de los elementos, al igual que la religión, que apoyan el mal de verdad, el mal en sí mismo, que es la propiedad privada de los medios de producción, que es esa relación económica, esa desigualdad económica que hay que sostener mediante aparatos ideológicos, ¿no? Que son la religión, el Estado, la cultura, son los aparatos, son las superestructuras que ayudan a mantener ese sistema, esa relación desigual. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Vamos entendiendo? Sí, profe. Sí, profe. Necesito, Vamos, vamos ¿eh? bien, vamos bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Todavía no? Bueno, espero que tengan preguntas, pues si no, quiere decir que el anarquismo es mucho más fácil de lo que parece. Eh, sigamos. Entonces, el Estado va a ser un mal en sí mismo, porque el Estado va a representar en sí el, la, la opresión misma sobre las personas. El Estado va a representar una forma de opresión a la libertad de las personas. Va a representar justamente
un instrumento, más allá de ser un instrumento utilizado por los capitalistas para sostener, no, no, la idea del Estado, la concepción del Estado, la concepción de un poder que puede oprimirnos, que puede avanzar en contra, o sea, a costa de nuestras libertades, que existe a costa de nuestras libertades, eso es lo que está mal. O sea, la idea no es, para el anarquismo, la posibilidad de romper eso y darlo vuelta. Ya vamos a ver un poquito con eso. O sea, ahí hay un fuerte sentido, por eso es una reflexión radical sobre la libertad, porque no acepta como forma de existencia la posibilidad de la opresión estatal. No acepta como forma de existencia la idea de que haya un poder que se pueda imponer en forma irresistible sobre las personas. Lo único y esto, o sea, también para los anarquistas esto es también es justamente una forma eh, de subestimación de las personas, porque el no creer que que podemos funcionar bien por nosotras mismas, que la comunidad misma nos puede hacer funcionar bien, sino que hay que establecer un poder, o sea, esa idea de que hay que establecer un poder para el anarquista es absolutamente ilógica, porque lo único que nos establece los límites son las libertades propias, las libertades de los demás. Y el, el Estado en eso es un exceso por defecto de libertad, o sea, por falta de libertad. ¿Sí? También va a haber excesos de otro lado, por eso vamos a ver en la parte de medios, como lo que piensa, o al menos va lo que piensa Proudhon al respecto, es bastante interesante en ese sentido. Eh, pero en sí la reflexión central es, bueno, el Estado no es solamente una cuestión, eh, no es solamente una cuestión accesoria a una relación económica, ¿sí? Tiene un origen propio, o sea, las desigualdades económicas no resuelven el problema de la opresión estatal, de la opresión política. Entonces, ahí hay una reflexión bastante interesante y bastante potente en sí misma. La idea de que el marxismo reduce mucho la idea de que las desigualdades, las únicas desigualdades son económicas y que el resto de las desigualdades son subordinadas a las desigualdades económicas por su visión materialista de la historia. Su visión materialista hace que, bueno, la única desigualdad existente es el dinero y por ende, como el dinero es lo que manda, el poder político va por detrás de eso cuando en muchos casos la lógica demuestra lo contrario, o sea, la lógica histórica demuestra lo contrario, la lógica histórica demuestra que son factores separados, o sea, el poder económico, y eso lo hemos visto al principio, el poder económico no siempre es poder político y el poder político no siempre es poder económico. De hecho, son poderes que en muchos casos compiten por la primacía, compiten por poder eh, al menos anteponerse al otro o resistir los embates del otro. Eh, entonces, esta idea de que el poder político como tal, o sea, la noción de poder político ejercida verticalmente es ilógica o no es racional, no resulta racional, y por ende es un mal en sí misma, no es un mal accesorio, es un mal en sí mismo que hay que terminarlo por vía separada que las desigualdades económicas. Finalmente, bueno, esto justamente esta reflexión de que el Estado es un mal en sí mismo lo diferencia del resto de los socialistas, que aceptan al Estado como regulador de la producción, o sea, como bueno, es necesario que el Estado regule la producción primero para poder hacer la revolución después, o como instrumento mismo de la revolución, como lo considera el marxismo, que dice, bueno, es un estadio necesario, o sea, fue necesaria la presión del Estado para que el, el, se pueda avanzar la técnica suficiente para poder desarrollar el industrialismo que haga que las clases trabajadoras tomen conciencia de su propia existencia y puedan liberarse de ese yugo, cosa que no podía realizarse en los estadios anteriores. Por eso, en el marxismo, la mirada del Estado es como, bueno, fue un mal necesario. O sea, tuvimos que pasar eso para sacarnos de encima la monarquía, para sacarnos de encima al antiguo régimen. Y el antiguo régimen también fue necesario para sacarnos de encima la organización tribal. O sea, son estadios que son precisos y de hecho hasta el marxismo-leninista sostenía la necesidad bueno, es necesaria la industrialización y la necesidad del Estado para poder llegar al estadio de la clase trabajadora, de hacer una clase trabajadora, de crear conciencia de clase y que esa clase se revele. Entonces, en ese sentido, hay ahí una diferencia central con el resto del socialismo. Y finalmente esto lo hace ser
estas reflexiones respecto al dinero, respecto a la posibilidad de la preeminencia de personas sobre otras, lo hace ser antiteologista. Esto se refleja claramente en la frase ni Dios, ni amo, ni Estado. Es como el lema, el leitmotiv del anarquismo históricamente. Ha sido esta frase, ni Dios, ni amo, ni Estado. Significa que ¿por qué? O sea, ¿por qué esta reflexión antiteológica? Porque se va a contraponer también a una mirada racional del mundo, una mirada donde no se, y esto particularmente es más importante respecto en este punto en autores como Bakunin, que en autores como Proudhon, porque van a considerar que la reflexión teológica en sí da pie, da posibilidad a fundar la autoridad en algo divino, a fundar la autoridad en forma vertical, de arriba hacia abajo, cuando justamente lo contrario a eso, la racionalidad, la libertad, hace fundar toda autoridad en la base ascendente, de abajo hacia arriba. Digamos, nos gobernamos y nos gobernamos a nosotros mismos en tanto nos organizamos, en tanto hacemos relaciones igualitarias entre nosotros. Entonces, eso, esta reflexión contra el Estado, contra la opresión, también se vuelve una reflexión contra la teología, contra la religión en sí. Entonces va a ser profundamente también antiteológico el socialismo. Por eso es antiautoritario. O sea, la idea de la autoridad acá es lo que está en juego. No se reconoce como tal la idea de autoridad, ni la autoridad política, ni autoridad económica, ni autoridad religiosa. Perdón que están entrando todavía. ¿Quieren que hagamos una pausa de 5 minutos y volvemos? Así no nos mareo, o quieren que sigamos. Acá hago. Eh, Podemos seguir, profesor. No era- Ok, listo. El resto puede opinar también, ¿no? O sea, Sí, profe, siga. justamente hay en el anarquismo hay una idea, eh, hay una tremenda coherencia entre los medios y los fines, o sea, entre los fines que se declaman, esta idea de liberación, esta idea de la libertad de las personas, de cómo lograr esa libertad, ¿sí? O sea, hay una coherencia muy grande entre lo que se busca y cómo se lo busca. Entonces acá el fin no justifica cualquier medio, digamos, para un anarquista el fin no va a justificar cualquier medio. ¿Por qué? Básicamente, en primer lugar, digamos, la reflexión sobre la libertad parte desde una idea de que la libertad es inescindible de la igualdad. O sea, y esto es una reflexión que puede ser compartida por el liberalismo igualitario también, por ejemplo, eh, pero que no es compartida ni por el marxismo ni por el liberalismo tradicional. Para el liberalismo tradicional, la libertad como tal es en muchos casos contrapuesta a la igualdad, porque para lograr igualdad es preciso quitarle libertad a las personas, en una mirada bastante reduccionista de ambos valores, mientras que para el marxismo, que prioriza la idea de igualdad, muchas veces es necesario sacrificar libertades colectivas o libertades individuales en pos de conseguir igualdad social. Entonces, esta idea del anarquismo pone en valor, pone en un pedestal central esta inescindibilidad que existe entre la libertad y la igualdad. No se pueden separar, no puede existir libertad si no hay igualdad, y no puede existir igualdad si no hay libertad. Son condiciones recíprocas, existen en forma recíproca. A mayor libertad tiene que haber mayor igualdad, y a mayor igualdad hay mayores posibilidades de libertad. Sin embargo, justamente esto también implica que un fuerte compromiso respecto a cómo tenemos que conseguir esa libertad y esa igualdad. O sea, la construcción de cualquier tipo de sociedad igualitaria no puede darse a través de una revolución que dé vuelta a las cosas, ¿sí? Y en esto va a diferir profundamente de la metodología marxista. El marxismo justamente, su primer, o la idea de revolución, se basa en que es necesario instaurar una dictadura del proletariado. O sea, es necesario que el proletariado tome el poder y ejerza opresión respecto a las clases
dominar a las clases que previamente fueron dominantes, o sea, los despoje de sus privilegios y les saque las posibilidades de participación. O sea, no es una, no hay ahí una destrucción de la idea de la autoridad, sino que hay un reemplazo. Y acá hay una reflexión bastante que fue una frase americana durante muchos, en Latinoamérica particularmente durante los años 70 y 80, que decía, no es cuestión de cambiar de dueño, sino de dejarse perros. ¿Sí? O sea, la idea de el collar, o sea, no tenemos que cambiar de dueño solamente, sino dejar de ser oprimidos. Entonces, para eso, para lograr eso, es necesario que la práctica misma, la práctica de la libertad, sea respetuosa de las libertades de los otros. O sea, también respete avances sobre la libertad de los otros. Entonces, ¿cuándo va a ser legítima la opresión? Cuando el oprimido no se convierte en opresor, cuando no haga que se dé vuelta solamente la tortilla. O sea, no solamente que se dé vuelta el quien ejerce el poder, porque lo que dice va a seguir pasando lo mismo. Si el oprimido se vuelve opresor y el opresor se vuelve oprimido, sigue existiendo una relación de opresión. Entonces, acá no hay prescindibles, no hay personas prescindibles. Por ende, cualquier rebelión, cualquier tipo de rebelión, cualquier ejercicio de la rebelión. Tienen que tener en cuenta eso, tienen que tener en cuenta que no se puede oprimir de vuelta, que la rebelión es para liberar, no para oprimir. Para esto, y en este sentido, como quizás el ideario más revolucionario en términos de mentalidad del anarquismo, es que el mejor medio, el mejor medio de rebelión es la educación en libertad, no la educación enciclopédica, no la educación de acumulación de conocimientos solamente, sino educación en libertad, educación para discutir los paradigmas, educación para discutir todos los dogmas que están en la sociedad. Entonces, no es como, y ahí dice, Proudhon tiene una reflexión ahí al respecto diciendo que eh, no hay que, no hay que ponernos a discutir el catolicismo solo para fundar una nueva teología, dice, como hizo el luteranismo, que se puso a discutir a costa a un precio muy costoso una nueva forma o cuáles eran los males del catolicismo, para después fundar una teología nuevamente. Dice, no, tenemos que fundar una teoría libre. O sea, la educación es el medio para eso. Una vez que nos despojamos de los dogmas, que nos despojamos de nuestros prejuicios previos, bueno, ahí podemos educar en libertad. Entonces la educación es crítica, y por ser crítica es una educación horizontal, no puede ser vertical. De vuelta, la idea de la autoridad acá en educación. Esto hay muchos pedagogos, por ejemplo, el, el, no sé si han leído a Paulo Freire, por ejemplo, tiene mucho una noción anarquista respecto a la educación, sobre esto, o sea, que es la educación de los oprimidos. Esta idea, digamos, de la educación en libertad, justamente se basa en que la pedagogía, él llama la pedagogía del oprimido, es la idea de la educación como algo horizontal, como un compartir de experiencias, como una reflexión racional, pero reflexión al fin y al cabo, donde es crítica, donde no existe una autoridad que por el solo hecho de ser autoridad lo que dice es verdad. Entonces hay una búsqueda de la verdad, hay una búsqueda constante. Entonces se parece mucho a la idea filosófica platónica, digamos, de la verdad tenemos que descubrirla en forma colectiva. La verdad no es algo que se imparte en forma vertical, sino que se construye en forma colectiva. En el caso de Platón se descubre, porque para él la verdad existe. En este caso se construye en forma colectiva. Construimos una educación crítica, hacemos una educación crítica respecto al mundo. Eso es la primera, como es el acto más rebelde de todos, porque es el acto que libera, es un acto que libera la mente y libera por ende las sociedades, libera a las clases sociales de su lugar, de su ejercicio de libertad y, por supuesto, eh, de la posibilidad de ejercer ellos su libertad en el mundo, ¿no? Y no solamente aceptar la autoridad estatal. Esto es como la base quizás del ideario en términos de los medios del anarquismo.
Corto 2 segundos, voy a buscar agua porque tengo la garganta seca y seguimos. Espera un momento, ya vuelvo. Bueno, continuamos. Eh, ¿Preguntas hasta acá? Cero preguntas. Creo que están durmiendo una siesta o algo similar. Bueno, seguimos. Algo tremendamente relevante dentro de la teoría anarquista es la tesis de Proudhon de la fuerza colectiva, que esto es algo quizás abordado también por el marxismo, pero tiene como acá Proudhon tiene como una virtud en haber escrito sobre esto antes, respecto del trabajo colectivo, a la posibilidad de trabajo colectivo, de lo que genera el trabajo colectivo. Dice que el trabajo colectivo genera fuerzas colectivas que son más que la suma de las fuerzas individuales. Es decir, 200 personas trabajando es más que la fuerza de 200 personas. ¿Sí? Y acá pone un ejemplo que está acá graficado en el medio de esta imagen generada por IA, como todas, eh, de 200 personas levantando un obelisco. Dice, intentar levantar un obelisco con 200 personas y después intentar hacerlo con una persona durante 200 días. No se genera lo mismo, a pesar de que estás aplicando la fuerza de una persona 200 veces, la fuerza de 200 personas juntas no equivale, no es lo mismo que la fuerza de una persona 200 veces. La fuerza colectiva que existe, lo que se genera cuando hay una fuerza colectiva, es justamente un valor extra. Hay algo extra en la reflexión colectiva. Y esto es un pensamiento profundamente democrático también. O sea, la democracia comparte esto. La reflexión democrática en general eh, cree que la deliberación, o sea, la discusión entre personas es más que la reflexión propia en soledad, porque la posibilidad de ver otras cosas, o sea, la reflexión colectiva, da más, o sea, crea un plus que no existe cuando 200 personas reflexionan solas. Entonces, esta idea de que el trabajo colectivo en general produce un plus tiene un sentido hasta sistémico, o sea, hasta de teoría de sistemas. Y es algo como que está bastante extendido en varios, al menos marcos ideológicos, en el marco democrático particularmente. Esta idea de entonces el trabajo colectivo, produciendo un plusvalor, eh, es fundamental porque va a decir, no somos individuos separados, o sea, las fuerzas de trabajo no son individuos separados, no son individuos que están aislados del mundo, sino que son individuos que trabajan en forma conjunta y que en el mundo actual, y más aún ahora, o sea, más mientras menos fronteras existen en el trabajo, mientras más modernización existió, mientras más avance tecnológico existió, menos posibilidades hay de decir que la producción es individual. Toda producción en general es colectiva. ¿Por qué? Porque por lo menos requiere herramientas que han sido creadas por otras personas. O sea,
cualquier tipo de trabajo, cualquier forma de trabajo, aunque yo trabaje en remoto, solo en mi casa, es una forma de trabajo colectiva, porque estoy dependiendo de herramientas que han sido creadas y de un trabajo que se basa en el trabajo, se basa en compartir. Entonces, toda producción es colectiva. No podemos hablar de producciones individuales en ese sentido. Y acá también, al respecto, particularmente importante el día de hoy, o sea, más en épocas como esta, digamos, donde eh, desarrollamos este concepto con IA y creemos que ha sido desarrollado por la IA, no, está basado en un conocimiento previo de la humanidad. O sea, es un conocimiento colectivo, son cosas que forman parte del colectivo, eh, los conocimientos son producciones, son productos colectivos de las sociedades. Entonces, como tales, también justamente producen un plusvalor o se tienen un plusvalor mayor al conocimiento de 200 o de 43 millones de personas por separado. Justamente porque no hay posibilidad de aislamiento de esto. El conocimiento al ser acumulativo, lo que va haciendo es tomar lo previo, desarrollar más, aportar y seguir. Y sigue recibiendo aportes. Lo mismo que el trabajo, o sea, de la misma forma que el trabajo. Eh, esta idea, eh, como o al menos esta concatenación lógica que hace Proudhon, eh, va a llevar a una consecuencia que es, bueno, la fuerza colectiva entonces no solamente produce, también es instrumento de lucha política. Así como 200 personas, la fuerza de 200 personas no es la misma que la fuerza de una persona 200 veces, bueno, esa fuerza política, esa unión política, no es la misma que la de una persona 200 veces. La fuerza social que existe, la fuerza de lucha política, no es la misma cuando somos el colectivo mismo el que está luchando. Y bueno, en ese sentido, esa es la organización, la idea de la organización anarquista. O sea, la idea es la fuerza colectiva la que es también instrumento de lucha política. Es por el hecho de que somos más cuando estamos juntos, que también es un instrumento de lucha política, no solamente de producción de cosas. Y Bakunin acaba de llevar un paso más allá, va a hacer un paso más extremo con esto, con esta idea y va a ser en este punto quizá más marxista, porque va a tomar la teoría de la plusvalía marxista y va a decir, no solamente el trabajo colectivo genera un plusvalor que es robado por una clase minoritaria, sino que también la idea esta de que el trabajo colectivo genera fuerzas mayores que la suma, se demuestra en el hecho de que una minoría que es improductiva, pero que está organizada políticamente, es capaz de lograr la dominación de una mayoría que es productiva, pero que está desorganizada políticamente. Entonces, justamente el status quo demuestra que la organización política hace más que la individualidad. Justamente lo que tenemos que hacer es imitar eso, organizarnos y evitar nos roben el trabajo, o sea, que nos roben esa plusvalía. Esta clase parasitaria que le llama Bakunin va a ser la que toma, no solamente toma ese plusvalor, sino que también organiza el sistema político para poder oprimir a esa clase trabajadora, hacer que no se organice y poder mantenerla perpetuamente en dominación. Entonces, en la reflexión de Bakunin, justamente este punto va a asumir más importancia todavía, porque es justamente la lógica mediante la cual se puede derribar este sistema de opresión contra los trabajadores, contra las personas trabajadoras, contra las fuerzas colectivas. Y acá vamos a una discusión, digamos, metodológica también, que es la que decíamos al principio. ¿Por qué llegan a conclusiones distintas también Bakunin y Proudhon que Marx y que Hegel y que en general? Bueno, porque estamos en una época, pensemos en esto, digamos, también, como después va a haber acá Malatesta después va a poner algo de pragmatismo total, pero el, la idea,
las reflexiones se dan en marcos ideológicos y en marcos filosóficos de la época también. O sea, la reflexión del anarquismo, del marxismo, se dan en marcos ideológicos de la época. ¿Cuál es el marco ideológico de la época y de hecho que es como la gran reflexión filosófica del momento, digamos, o sea, que ocupó por lo menos la última etapa del siglo XIX y toda la etapa, la primera etapa del siglo XX? Es esta idea de la dialéctica, esta idea de que existen fuerzas contrapuestas que es necesario superarse. O sea, ahí Hegel toma como y desarrolla al máximo esta idea del idealismo, que ya venía previamente a él, Schopenhauer en adelante, pero él desarrolla al máximo diciendo, bueno, no solamente existen estas fuerzas ideales, digamos, existen estas ideas que mueven la historia, sino que son fuerzas contrapuestas que crean la historia y la determinan. Y entonces tenemos así que la historia se desenvuelve en sí misma como la familia y la historia se le presenta, se presenta, o sea, la idea se desenvuelve como históricamente como la familia y se presenta después como la sociedad en contraposición a la familia, que va a crear esa contraposición va a crear una síntesis posterior superadora de ambas, que va a ser el Estado. Entonces, es la idea la que ha movido todo para llegar al Estado. Entonces el Estado es el producto, es como el iniciador o la idea es la iniciadora de la materialidad y no al revés. Es lo que va a criticar Marx y después pero va a utilizar el mismo camino, va a decir, bueno, son los modelos sociales, los Profe, dialécticos. Y disculpe que lo interrumpa, pero no me está quedando clara esta idea. vamos de vuelta. El pensamiento dialéctico plantea, existe algo así, y esto voy a tratar de ponerlo en las palabras comunes que se utiliza, que existe algo así como una tesis, ¿sí? Que no es, ni Hegel ni Marx le llaman tesis, pero que se llama el en sí, Hegel le llama en sí, o sea, la idea en sí. Esta tesis se le va a, a esta tesis se le va a contraponer una antítesis, algo que es totalmente contrario, ¿sí? Y esa lucha en forma espiralada, digamos, esa contraposición va a crear en forma espiralada hacia arriba, o sea, algo superador, una síntesis, ¿sí? En palabras de Hegel es el en sí, el para sí, y la síntesis va a ser el en sí para sí. Es una, es así como avanza la historia, dice. La historia va avanzando en contraposiciones de dos cosas contrapuestas. La familia, la sociedad, ¡pum!, Estado. La, el, la autoridad, la libertad, ¡pum!, el gobierno. Hay muchas ideas del en sí para sí, ¿sí? O sea, o de las tesis, antítesis, síntesis. Eso es lo que ese pensamiento, esa idea de que las dos ideas contrapuestas dan lugar a una tercera, que no es ni la una, no es la suma de la una y la otra. Fíjense que no es la suma, es algo superador, algo mejor que las otras dos, ¿sí? Es algo mejor que la tesis y que la antítesis, como le nombraríamos comúnmente. eh, ese método se llama dialéctica, ¿sí? Dialéctica porque son dos. Siempre hay algo dialéctico, siempre a una idea se le va a contraponer otra y siempre de ese enfrentamiento va a salir algo mejor que va a ser esa síntesis. Eh, Eso es esta idea hegeliana, este método hegeliano. En Hegel asume una idea de idealismo, o sea, de qué es la idea, algo, un concepto abstracto que él le llama la idea, Profe, idea que viaja por la historia. Sí, Lucas. eso es lo que en donde Marx lo ha tomado esa idea de Hegel, ¿o no? Para el tema del proletariado, de Exactamente. tesis, Marx, antítesis.